Durango, invierno de 1884. El viento bajaba de las sierras como un cuchillo helado, arrastrando polvo reseco por las calles empedradas y haciendo crujir las contraventanas de las casas coloniales. A esa hora, cuando el sol se había ocultado tras las montañas, solo quedaban encendidas las lámparas de aceite en la plaza principal, proyectando sombras largas y trémulas sobre las fachadas. Nadie caminaba sin prisa por esas calles. El frío no era lo único que pesaba. En cada esquina se respiraba una calma extraña, una calma que parecía ocultar algo oscuro que nadie quería nombrar. En una de esas casonas de cantera gris, apartada del centro, vivía la familia Altamira. Sus apellidos resonaban en la ciudad desde hacía décadas, vinculados a minas de plata, haciendas extensas y negocios con comerciantes extranjeros. Pero las fortunas también atraían murmullos, y los Altamira no eran excepción. 3 hermanas ancianas habitaban aquella casa, viudas todas desde hacía años, recluidas casi por completo tras sus altos portones. Era raro verlas salir, y cuando lo hacían acompañadas de un joven de mirada penetrante, su sobrino, Emiliano, el único descendiente varón que aún quedaba en la línea familiar. El muchacho tenía apenas 22 años, pero se movía por la ciudad con una seguridad que contrastaba con su juventud. Vestía trajes oscuros a medida y siempre llevaba un bastón de mango plateado, herencia de su difunto padre. Nadie podía negar que tenía encanto. Su sonrisa era capaz de desarmar sospechas y ganar voluntades. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia, una quietud en su mirada, como si siempre estuviera calculando. Un cuaderno de notas de la época, atribuido a un comerciante local llamado Santiago Beltrán, contiene uno de los primeros testimonios sobre la relación de Emiliano con sus tías. Lo vi salir de la casa de las señoras Altamira pasada la medianoche. Llevaba una capa oscura y en sus manos una caja pequeña envuelta en seda. Saludó con cortesía, pero su mirada no se detuvo en nadie. Nunca había visto a un sobrino tan atento con sus tías. Demasiado atento, diría yo. Ese comentario, perdido entre cuentas comerciales, sería ignorado por años. Sin embargo, ahora es una de las piezas que permiten reconstruir una historia que estremeció a Durango. Los registros parroquiales del periodo indican que las hermanas Altamira, Josefa, Adela y Beatriz, habían heredado cuantiosas sumas tras la muerte de sus esposos, todos fallecidos en circunstancias descritas como repentinas enfermedades. Desde entonces, vivían reclusas, rodeadas de criadas y bajo el cuidado exclusivo de Emiliano, quien había llegado a su casa siendo apenas un niño huérfano. A pesar de su riqueza, la mansión presentaba signos de abandono, paredes cubiertas de humedad, cortinas raídas y pasillos donde el eco se prolongaba demasiado. Los criados, según relatos posteriores, trabajaban en silencio, evitando hacer ruido por órdenes estrictas de las señoras. Los vecinos, acostumbrados a escuchar música y risas de otras casas, encontraban inquietante el mutismo que parecía envolver aquella residencia. Algunos documentos de archivo municipal muestran que en 1883, apenas un año antes de los sucesos principales, Emiliano había comenzado a gestionar discretamente la compra de propiedades colindantes a la hacienda familiar. Era un movimiento ambicioso, inusual para alguien de su edad. Firmaba documentos en nombre de sus tías, argumentando que ellas no podían asistir debido a su estado de salud. Nadie se atrevió a contradecirlo. Su apellido y modales inspiraban respeto. Pero esa imagen pública contrastaba con los rumores que corrían entre las sirvientas y mozos de la zona. Se decía que el joven pasaba noches enteras dentro de la mansión, no solo cuidando a sus tías enfermas, sino compartiendo con ellas una intimidad que resultaba perturbadora, incluso para quienes estaban acostumbrados a los excesos de las familias adineradas. El chismorreo, sin embargo, nunca salía del ámbito de los pasillos de servicio. Nadie deseaba enemistarse con los Altamira. En una carta de la señora Josefa, encontrada décadas más tarde en un arcón, se lee una frase desconcertante. Emiliano es nuestro consuelo y nuestra fuerza. Sin él, esta casa se hundiría en la oscuridad. Que Dios lo proteja y lo mantenga siempre cerca de nosotras, porque solo su presencia nos da paz. El tono afectuoso podía interpretarse como amor maternal, pero había en esas palabras un matiz ambiguo que, leído con distancia histórica,
sugiere una relación menos inocente. Mientras tanto, en el resto de Durango, la ciudad crecía. El ferrocarril llegaba con promesas de modernidad, y los periódicos locales publicaban noticias sobre nuevas industrias y teatros. Sin embargo, ninguna de esas luces alcanzaba a penetrar las sombras de la mansión Altamira, donde se gestaba una historia que pronto se convertiría en leyenda. Los primeros indicios de que algo más oscuro se escondía tras sus muros aparecieron en diciembre de ese año, cuando una criada huyó en plena madrugada, asegurando que había escuchado voces rezando en lenguas extrañas en la habitación principal. Nadie le creyó. La mujer desapareció del pueblo al día siguiente, dejando atrás solo un comentario que fue repetido en voz baja durante años. En esa casa no duermen los vivos. Aquel diciembre, con las fiestas acercándose, Durango parecía ignorar los presagios. Las calles se llenaban de música y olor a canela, mientras en la mansión Altamira, tras cortinas cerradas, la historia seguía su curso. Y en el centro de todo estaba Emiliano, el joven que, con una calma enigmática, había logrado convertirse en la única compañía de sus tías y en el heredero silencioso de su fortuna. El hallazgo de las cartas comenzó por casualidad. Décadas después de los acontecimientos, un descendiente de la familia Altamira, empeñado en restaurar la vieja mansión, encontró un baúl de madera carcomida escondido detrás de un panel suelto en el desván. Dentro, entre telas descoloridas y frascos de medicinas caducas, había un fajo de sobres amarillentos atados con un cordel. Las cartas estaban firmadas por las hermanas Josefa y Adela, y databan de 1881 a 1884. Su caligrafía temblorosa revelaba no solo el paso del tiempo, sino una fragilidad que iba más allá de lo físico. Al leerlas, se dibuja una imagen perturbadora: mujeres que dependían de Emiliano no solo para su sustento, sino para su propia razón de existir. Nuestro querido Emiliano, lo llamaban, y cada línea transmitía una devoción que oscilaba entre lo maternal y lo posesivo. Una de las cartas más antiguas decía: «Nos alivia verte caminar por estos pasillos. Tu sola presencia mantiene viva esta casa. Ven esta noche, por favor. No nos dejes solas con nuestros recuerdos». La mansión estaba impregnada de una atmósfera de encierro que se filtraba incluso en la redacción de esas misivas. Las hermanas rara vez mencionaban el exterior. No había referencias al mercado, a los eventos sociales, ni a los vecinos. Todo giraba en torno a Emiliano: su voz, su olor a colonia, los sonidos de sus pasos por la noche. «Tu cuarto está preparado, como siempre», escribía Adela en 1882. «Las lámparas arderán hasta que vuelvas. Sin ti, el silencio nos mata». El tono de súplica constante empezaba a dar forma a una relación anómala. Aunque Emiliano vivía oficialmente en otra residencia, una pequeña casa cercana a la estación de ferrocarril, pasaba casi todas sus noches en la mansión Altamira. Nadie en Durango lo cuestionaba abiertamente. En la sociedad de la época, el cuidado de familiares ancianos se consideraba un deber honorable. Pero los criados sabían que Emiliano tenía más autoridad en esa casa que cualquiera de sus tías. Entre los documentos hallados había también una serie de recetas médicas. Algunas estaban firmadas por el doctor Vicente Murguía, un médico reputado que atendía a las familias ricas de Durango. Sus anotaciones eran breves y frías: debilidad generalizada, prescribir tónicos de opio, vigilar episodios de fiebre nocturna. Sin embargo, no había constancia de visitas frecuentes. El doctor Murguía, en declaraciones registradas años después, confesó: «Iban por mis recetas, pero no me dejaban entrar. Decían que mis servicios eran necesarios solo para firmar papeles». La carta más inquietante encontrada en aquel baúl estaba sin firma, aunque la caligrafía parecía de Josefa. Decía: «Lo que compartimos es un secreto sagrado. No nos juzgarán, porque nadie nos conocerá tan bien como tú. Si esta casa calla, es porque aquí solo importa tu voz». Estas palabras, casi confesionales, abrieron un debate entre historiadores. ¿Se trataba de afecto extremo de mujeres solitarias o de un vínculo incestuoso cuidadosamente ocultado? Las cartas también revelaban una progresiva decadencia física. Josefa, la mayor de las hermanas, mencionaba dolores constantes, mareos y desorientación. Adela hablaba de noches enteras sin dormir, de sombras en los pasillos y de susurros que no eran tuyos, Emiliano.
Aunque podían interpretarse como delirios de ancianas enfermas, hay un detalle recurrente. Ambas señalaban que estos episodios extraños se intensificaban cuando Emiliano se ausentaba por días. El descubrimiento del baúl despertó fascinación entre los investigadores. Algunos fragmentos fueron publicados en un semanario local en 1921, generando un escándalo silencioso. La familia, intentando preservar su reputación, compró y destruyó la mayoría de los ejemplares. Aún así, varias copias sobrevivieron, guardadas en archivos privados. La reconstrucción de esa correspondencia muestra no solo el ambiente opresivo de la casa, sino la forma en que Emiliano tejió una red de dependencia emocional y económica. Sus tías lo veían como guardián, confidente y tal vez algo más. «El día que faltes», escribió Beatriz, la menor, «esta casa caerá sobre nosotras». Era una declaración que podía interpretarse como una simple metáfora o como una premonición. Los investigadores también notaron que muchas cartas tenían manchas oscuras, posiblemente de cera de vela o tal vez de lágrimas. Algunas estaban escritas en papel caro, otras en simples hojas arrancadas de cuadernos. Esa mezcla de lujo y descuido reflejaba la decadencia de una familia que, a pesar de su riqueza, parecía haberse aislado del mundo hasta perder el sentido del tiempo. Con cada página, el retrato de Emiliano se volvía más inquietante. Aún sin su voz, sin cartas escritas de su mano, su presencia dominaba la correspondencia. Era el centro de cada frase, el destinatario de cada plegaria. Y mientras Durango se modernizaba, la mansión Altamira se convertía en un santuario dedicado a un joven que sabía manejar a la perfección el arte de ser indispensable. El hallazgo de estas cartas fue apenas el inicio de una investigación más profunda. A partir de ellas surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué las hermanas, mujeres educadas y de buena posición, eligieron recluirse? ¿Qué secretos compartían con Emiliano que merecían tanto silencio? ¿Y por qué la familia, años después, intentó borrar toda huella de esos escritos? Las respuestas comenzarían a aparecer con los testimonios de quienes, desde las sombras, habían observado el ir y venir de aquel joven entre las paredes sombrías de la mansión. Los vecinos de la calle Juárez, donde se levantaba la mansión Altamira, rara vez se atrevían a hablar abiertamente de lo que veían. Sin embargo, entre susurros, los rumores crecían como maleza. La señora Camila Revueltas, dueña de una tienda de telas frente a la casa, relató años después. Siempre había un carruaje oscuro estacionado frente al portón. A veces llegaba al anochecer y no se movía hasta el amanecer. El cochero parecía dormido, pero sus ojos nunca se cerraban. Y el joven Emiliano, él entraba y salía como si fuera el dueño absoluto de ese lugar, no un simple sobrino. Algunos testimonios recogidos en archivos judiciales de 1890, cuando la historia finalmente estalló en la prensa, describen escenas inquietantes. Don Nicanor Saldaña, zapatero, declaró: «Escuchábamos risas extrañas por las noches, risas apagadas, como de alguien que no quería que lo oyeran, y a veces gritos ahogados, pero al día siguiente todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado». Su declaración fue archivada sin seguimiento. Los criados eran los más conscientes del ambiente opresivo que dominaba la casa. Una sirvienta llamada Clara, entrevistada décadas después, narró con voz temblorosa: «Doña Josefa nunca permitía que limpiáramos ciertas habitaciones. Decía que eran lugares de oración, pero no había imágenes ni crucifijos allí, solo espejos cubiertos con telas negras y muebles antiguos. Una vez me mandaron llevar una bandeja de té a uno de esos cuartos. No quiero recordar lo que vi». Al preguntarle qué había visto, Clara guardó silencio y se persignó. En esa época, la ciudad de Durango mantenía una estricta jerarquía social. Hablar mal de una familia de abolengo podía traer consecuencias, así que los vecinos callaban, aunque la presencia de Emiliano no pasaba desapercibida. Siempre elegante, con modales impecables, pero con una frialdad que intimidaba incluso a los hombres mayores. «Parecía más adulto que cualquiera de nosotros», comentó un antiguo empleado de la estación ferroviaria. «Siempre traía libros, papeles. No era un muchacho cualquiera. Parecía un abogado, un político o alguien acostumbrado a mandar». Los rumores sobre su relación con sus tías comenzaron como simples burlas. «El niño de las damas», le decían algunos. Pero el tono cambió cuando empezaron a morir criadas sin explicación clara.
Una se ahorcó en el establo. Otra huyó sin cobrar su salario. Los periódicos de la época apenas mencionaron los hechos en notas breves, atribuyendo las muertes a tristeza o enfermedades mentales. Nadie quiso investigar más. Un documento curioso, conservado en el archivo municipal, recoge el testimonio de un cartero llamado Julián. Llevaba cartas todos los jueves. Nunca me dejaban pasar del zaguán. Una vez escuché que alguien lloraba. No era llanto de mujer vieja. Sonaba como una niña. Pero no había niñas en esa casa. Su declaración fue tachada de fantasiosa. Con el tiempo, el comportamiento de Emiliano se volvió más reservado. Si antes saludaba con cortesía a los vecinos, pronto empezó a ignorarlos. Algunos decían que hablaba solo al caminar por la calle, murmurando frases en un idioma desconocido. Otros aseguraban haberlo visto salir con manchas oscuras en sus guantes. Podía ser tinta, diría luego un juez. Pero la duda ya estaba sembrada. Lo más perturbador era que, a pesar de los murmullos, nadie se atrevía a enfrentarlo. El apellido Altamira aún pesaba demasiado. Además, Emiliano tenía amistades influyentes, jueces, comerciantes, políticos locales. Su habilidad para ganarse la confianza de los poderosos era notable. Incluso el cura de la parroquia, padre Andrade, parecía temerle. En un sermón de 1884, insinuó que la corrupción del alma no siempre es visible en el rostro, una frase que algunos interpretaron como referencia al joven. El silencio de los vecinos se convirtió en complicidad involuntaria. Cuando las hermanas dejaron de aparecer en público, nadie preguntó por ellas. Los pocos que se atrevieron a tocar el portón recibieron respuestas secas. Las señoras descansan. Lo único que seguía entrando y saliendo eran cofres y cajas, transportadas por mozos discretos contratados por Emiliano. Una noche de agosto, un incendio menor en una bodega cercana permitió a los vecinos observar la casa desde un ángulo inusual. Vi luces en el ático, como si hubiera velas por todas partes, contó doña Camila, y sombras moviéndose, muchas sombras. Su relato fue considerado exagerado, producto del miedo y del humo. Sin embargo, varios testigos coincidieron en que la mansión parecía más viva de noche que de día. Poco a poco, la calle Juárez se vació de curiosos. Las casas colindantes fueron vendidas, algunas demolidas. Emiliano compró varios terrenos vecinos, creando un perímetro de soledad alrededor de la mansión. Era como si quisiera borrar la mirada ajena. Y lo logró. Para finales de 1884, aquella parte de la ciudad se había convertido en un callejón sombrío donde nadie se atrevía a pasar después del anochecer. Los testimonios recogidos mucho tiempo después muestran un patrón. Quienes vivieron cerca de la mansión sienten aún hoy un escalofrío al recordar aquellos años. Sus palabras, a veces incoherentes, transmiten el peso de algo oscuro que no podían nombrar. No era una casa normal, dijo Julián el cartero en una entrevista grabada en 1910. Era como si respirara. Ese silencio colectivo, esa omisión, sería una de las razones por las que Emiliano pudo actuar sin restricciones. La ciudad, ocupada en sus propios negocios, dejó que la sombra creciera en el corazón de su barrio más antiguo, y cuando, años después, las autoridades empezaron a investigar, ya era demasiado tarde. El inventario de bienes de las hermanas Altamira, redactado por el notario Prudencio Villaseñor en septiembre de 1884, revelaba una fortuna que pocos imaginaban. El documento, conservado con manchas de humedad en el archivo histórico, describe propiedades dispersas por todo Durango, haciendas ganaderas, minas de plata, casas coloniales y vastos terrenos agrícolas. La riqueza, sin embargo, parecía no reflejarse en la mansión donde vivían las tres ancianas. Aquellas paredes cubiertas de moho ocultaban un imperio económico cuidadosamente administrado por Emiliano, quien aparecía en el inventario como representante legal de sus tías. Villaseñor, en su testimonio escrito, recordó su única visita a la mansión. Fui recibido en el zaguán por el joven Emiliano. Me condujo a una sala donde las señoras estaban sentadas, envueltas en mantones pesados a pesar del calor. No hablaban. Él contestaba por ellas. Firmaban los documentos sin leerlos, moviendo apenas la cabeza. Nunca había visto un silencio tan absoluto. El notario dejó constancia de que Emiliano llevaba la contabilidad personal y empresarial de la familia.
firmando cheques y contratos. Legalmente, tenía poder absoluto sobre su patrimonio. Los registros bancarios de la época, revisados años después, muestran movimientos significativos: ventas de propiedades heredadas, transferencias a cuentas extranjeras y adquisiciones discretas de terrenos en las afueras de la ciudad. Emiliano actuaba con una visión estratégica poco común para alguien tan joven. Los rumores sobre su ambición crecieron cuando comenzó a financiar proyectos públicos, como mejoras en la estación ferroviaria, lo que le otorgó prestigio social. Sin embargo, en privado, su conducta seguía siendo un misterio. El inventario también incluía objetos de valor incalculable: reliquias coloniales, muebles traídos de Europa, tapices, vajillas de porcelana china. Pero gran parte de esos bienes estaban guardados en sótanos cerrados con llave. Un antiguo mozo, interrogado en 1892, afirmó: «Había cuartos donde nunca entrábamos. El señor Emiliano tenía las llaves. Decía que eran cosas delicadas, que no podíamos tocar, pero a veces salían olores raros de ahí, como de hierbas quemadas». En el listado notarial figuraban también joyas y monedas antiguas. El propio Villaseñor escribió al margen de un folio: «Esta colección no ha sido mostrada. Se cree que supera el valor declarado». Años después, investigadores encontraron evidencias de que Emiliano había vendido piezas de esa colección en el mercado negro, enviando ganancias a cuentas bajo nombres falsos. Lo que más sorprendió a los historiadores fue la precisión obsesiva de Emiliano en el manejo de las propiedades. En cada transacción había cláusulas que blindaban su control. No había improvisación. Cada firma, cada papel, parecía parte de un plan mayor. Su ambición no era solo económica. Había algo más: una obsesión con el poder y la permanencia. Un documento inusual, archivado junto al inventario, era una carta de recomendación firmada por el gobernador local, dirigida a Emiliano. En ella se le describía como joven brillante, capaz de administrar bienes de alto valor con integridad. El respaldo de figuras políticas explicaría por qué nadie cuestionó su control absoluto sobre la fortuna familiar. Mientras tanto, la mansión se sumía en un deterioro evidente. Las paredes sin pintar contrastaban con el lujo guardado bajo llave. Emiliano parecía mantener la casa en un estado de decadencia intencionada, como si la ruina física sirviera de escudo contra miradas curiosas. Un periodista de la época describió la escena tras ser recibido brevemente en el vestíbulo. Parecía una tumba llena de tesoros, una contradicción que inquietaba a cualquiera que cruzara ese portón. La obsesión de Emiliano por registrar cada propiedad también se extendía a detalles menores. Entre los documentos había listas de muebles con anotaciones meticulosas: mesa de cedro, con grieta en la pata derecha, guardar en sótano 2 incluso. Había croquis de cada habitación. Los planos mostraban pasillos ocultos y cuartos sellados que no aparecían en los registros oficiales de la construcción original. El notario Villaseñor mencionó en una carta privada que durante su visita sintió la sensación de ser observado constantemente. Según relató, había espejos grandes en todas las habitaciones, muchos de ellos cubiertos con sábanas. No sé si era superstición o simple descuido, pero nunca había visto una casa tan llena de reflejos ocultos, escribió. Este inventario se convirtió en una pieza clave para entender la magnitud de los intereses de Emiliano. No se trataba solo de dinero. Parecía estar construyendo un legado, una especie de red invisible que lo colocaba en el centro del poder económico de Durango. Sin embargo, esa obsesión por controlar todo sería también lo que levantaría sospechas. Para finales de 1884, el joven ya había consolidado su posición como heredero natural de las Altamira, aunque oficialmente sus tías seguían vivas. Nadie se atrevía a preguntar por ellas, y los documentos firmados demostraban que él ya tenía acceso a todo. En el corazón de la ciudad, tras paredes descascaradas, Emiliano había levantado un imperio, y lo había hecho en silencio, con la precisión de alguien que no dejaba cabos sueltos. Lo que nadie sabía era que, junto con los bienes y las propiedades, el inventario también guardaba secretos más oscuros, objetos que no encajaban en una lista patrimonial, símbolos grabados en metales antiguos y libros escritos en idiomas que pocos podían reconocer. Estos detalles, ignorados entonces, serían cruciales para entender los acontecimientos que estaban por venir.
Emiliano había nacido en 1862, el último hijo de una familia marcada por tragedias tempranas. Sus padres murieron en un accidente de carruaje cuando él tenía apenas 6 años. Desde entonces fue criado por sus tías, que lo acogieron en la mansión Altamira. Los vecinos recordaban verlo de niño caminando con libros bajo el brazo, con una seriedad impropia de su edad. No jugaba con los otros niños, relató una anciana entrevistada en 1905. Parecía un hombrecito, siempre vestido de negro, siempre observando. En los archivos de la escuela parroquial se conservan libretas con su caligrafía impecable. Las notas de los maestros lo describen como disciplinado, reservado, con un interés inusual por las lenguas y la historia. Destacaba especialmente en latín y francés, conocimientos poco comunes incluso en familias adineradas. Un profesor, el padre Esteban, anotó en una carta a su superior: «El joven Emiliano tiene una memoria prodigiosa y un carácter inquietante. Sus ojos son los de alguien que escucha más de lo que dice». Durante su adolescencia, las hermanas Altamira lo mantuvieron lejos de la vida social. Mientras otros jóvenes asistían a bailes y tertulias, Emiliano pasaba horas en la biblioteca familiar, leyendo tratados de derecho, medicina y filosofía. Algunos criados lo recordaban estudiando mapas antiguos y copiando símbolos extraños en cuadernos. «Nunca lo vi reír», dijo Clara, la sirvienta que huyó en 1884. Si sonreía, era por cortesía, pero sus ojos parecían tristes o enojados, no sé. A pesar de esa personalidad reservada, Emiliano tenía un magnetismo difícil de explicar. Las pocas personas que conversaban con él coincidían en que sabía escuchar con atención inquebrantable, lo que le daba un aire de confidencialidad. Los comerciantes que hacían negocios con la familia aseguraban que su voz era firme, pero nunca levantaba el tono. Era como tratar con un hombre mayor, declaró Prudencio Villaseñor. Parecía tener siempre un plan. Ese aura de madurez precoz lo volvió indispensable para sus tías. Según las cartas encontradas, él no solo administraba los bienes, sino que también era su compañía constante, el único vínculo que mantenían con el mundo exterior. Pero había algo más profundo en su relación. Las cartas de Josefa y Adela revelan que le confiaban incluso sus miedos más íntimos, tratándolo como protector, confesor y guardián. Para Emiliano, esa adoración parecía natural, como si hubiera nacido para ejercer control. El carácter del joven también despertaba incomodidad. Algunos trabajadores contratados para reparar los establos aseguraron que Emiliano tenía un conocimiento detallado de cada rincón de la mansión, incluyendo áreas que parecían olvidadas. Uno de ellos, entrevistado en 1893, declaró: «Sabía de túneles que nadie conocía. Nos llevó por pasillos estrechos y dijo que allí guardaban documentos importantes. Pero las paredes estaban llenas de marcas extrañas, como dibujos hechos con cuchillo». En su juventud adulta, Emiliano comenzó a vestir siempre de negro, con chalecos y relojes de bolsillo importados. Los rumores lo pintaban como un hombre de gustos caros, pero su estilo no era ostentoso, sino meticulosamente sobrio. Tenía fama de cortesía impecable. Abría puertas para las damas. Pagaba con puntualidad. Hablaba con un español preciso. Sin embargo, detrás de esa fachada había señales de un temperamento calculador. Nadie lo había visto perder la calma. En 1883, Emiliano viajó brevemente a la Ciudad de México. Los registros del ferrocarril indican que permaneció allí 3 semanas, pero no hay constancia de su hospedaje. Según una carta escrita por Beatriz, regresó con ideas nuevas y un cuaderno lleno de dibujos. No se sabe qué buscaba en la capital, pero su comportamiento cambió tras ese viaje. Comenzó a clausurar habitaciones en la mansión y a reorganizar los archivos familiares. Varios documentos notariales sugieren que Emiliano se autoproclamó albacea de las Altamira mucho antes de que ellas estuvieran incapacitadas. Firmaba contratos en su nombre, gestionaba inversiones y negociaba discretamente con políticos locales. Era un estratega nato, comentó años más tarde un abogado de Durango. Parecía saber exactamente qué pieza mover y cuándo. A pesar de sus logros, Emiliano evitaba la vida social. Su círculo de amistades se reducía a unos pocos comerciantes y autoridades que lo respetaban por su eficiencia. Para muchos,
parecía más un empresario que un sobrino devoto. Sin embargo, su vínculo con las tías seguía siendo lo más intrigante. «Nunca vi nada igual», dijo Clara. Ellas lo miraban como si fuera un santo o un dueño. Esa fascinación mutua sería clave para los acontecimientos que vendrían. En una carta sin fecha, Adela escribió: «Nosotras le dimos todo, y él nos dio algo más grande que el amor. Nos dio propósito». Nadie sabe exactamente a qué se refería. Algunos historiadores creen que Emiliano ejercía un dominio psicológico absoluto sobre ellas. Otros sugieren que compartían secretos familiares que trascendían el simple afecto. En cualquier caso, la imagen del joven encantador se volvería siniestra con el tiempo. Sus gestos calculados y su obsesión por el orden ocultaban una ambición desmedida. Mientras Durango celebraba avances tecnológicos y la llegada del telégrafo, Emiliano construía en silencio un imperio personal. Y aunque todavía faltaban meses para que las muertes comenzaran, muchos ya sentían que algo oscuro se gestaba detrás de las cortinas cerradas de la mansión Altamira. Las primeras muertes llegaron sin estrépito, como si fueran parte del silencio que envolvía la mansión Altamira. La noticia apareció en un pequeño recuadro del periódico El Siglo de Durango, fechado en noviembre de 1884. Falleció en su domicilio la señora doña Beatriz Altamira, viuda de Arce. El sepelio se llevará a cabo en estricta intimidad. No había detalles, no había duelo público. A pesar de la relevancia del apellido, nadie vio el cortejo fúnebre salir de la mansión. Se dice que la ceremonia se realizó de noche, con apenas un sacerdote y 2 sepultureros presentes. El acta de defunción, firmada por el doctor Murguía, atribuyó su muerte a debilidad extrema y congestión pulmonar. Sin embargo, algunos vecinos recordaron que Beatriz había sido vista días antes caminando por el patio de la casa, aparentemente saludable. No parecía enferma, declaró años después doña Camila Revueltas. La vi asomarse a la ventana y me saludó. No era el rostro de alguien que estaba a punto de morir. Tras su entierro, la casa se volvió aún más hermética. Emiliano prohibió a los criados hablar de lo ocurrido. Algunos empleados fueron despedidos sin explicación. La correspondencia con el exterior se redujo al mínimo, y las compras de víveres comenzaron a realizarse a través de intermediarios. El joven parecía decidido a aislar por completo a sus tías supervivientes, Josefa y Adela. Apenas un mes después, en diciembre, se anunció la muerte de Adela. Esta vez, ni siquiera hubo un aviso público. Solo se registró su defunción en los archivos parroquiales. La causa fue descrita como fiebre prolongada. Según testimonios posteriores, el cuerpo fue enterrado en la misma cripta familiar donde descansaban generaciones de Altamira. Clara, la sirvienta que había abandonado la casa, declaró en 1892. Adela tenía miedo. Decía que alguien la vigilaba incluso cuando dormía. Me pidió que no la dejara sola, pero Emiliano insistió en que descansara. Días después, ya estaba muerta. El fallecimiento de 2 hermanas en tan poco tiempo despertó murmullos en la ciudad. Sin embargo, Emiliano logró controlar la narrativa. Se presentó en público con semblante solemne, vistiendo de luto riguroso. «La pérdida nos ha devastado», dijo brevemente a un periodista. Su tono tranquilo parecía suficiente para acallar sospechas. Además, la reputación de la familia y sus vínculos con autoridades locales protegieron a Emiliano de cualquier escrutinio. Lo extraño fue que, a pesar de las muertes, la mansión parecía más habitada que nunca. Varios vecinos afirmaron ver luces encendidas a todas horas, escuchar cánticos apagados y notar movimiento tras las cortinas cerradas. Era como si hubiera más gente allí dentro, no menos, relató Nicanor Saldaña. Un cochero anónimo dijo haber llevado cajas de madera al sótano de la mansión durante esas semanas, aunque nunca supo su contenido. Josefa, la hermana mayor, fue la única que quedó con vida. Su figura, ya anciana y frágil, se volvió invisible para todos. Emiliano nunca la dejaba salir y aseguraba que su salud era delicada. No obstante, una carta encontrada años después en el archivo parroquial reveló algo inquietante. Firmada por el padre Andrade, decía: «La señora Josefa confiesa sentirse prisionera en su propia casa, pero rechaza toda ayuda. Afirma que debe quedarse hasta el final, porque así está escrito». En enero de 1885, apenas unas semanas después del fallecimiento de Adela, la Iglesia registró la muerte de Josefa.
La causa: senilidad avanzada. No hubo velorio ni ceremonia pública. Para entonces, Emiliano ya era el único heredero de la vasta fortuna Altamira. Su ascenso fue tan rápido y silencioso que apenas levantó sospechas en las altas esferas de Durango, aunque entre la servidumbre y los vecinos más cercanos empezaba a gestarse una sensación de inquietud. El joven vendió algunas propiedades menores, pero mantuvo la mansión en un estado de abandono controlado. Se decía que vivía solo, aunque muchos afirmaban escuchar pasos y voces en el interior. En el barrio se comentaba que los espejos seguían cubiertos con sábanas y que la casa parecía haber envejecido décadas en cuestión de meses. Los periódicos no hicieron más que una breve mención a las muertes. Sin embargo, el rumor persistía. 3 mujeres de la misma familia fallecidas en menos de 3 meses, todas bajo el cuidado exclusivo de Emiliano. Nadie se atrevía a acusarlo, pero el aire alrededor de la mansión estaba cargado de sospecha. Años más tarde, cuando comenzaron las investigaciones oficiales, los archivos revelaron inconsistencias en los certificados médicos. Las fechas no coincidían, algunas firmas parecían falsificadas y había menciones vagas a medicinas experimentales. El doctor Murguía, interrogado en 1890, confesó que muchas veces firmaba documentos sin ver a las pacientes, confiando en el joven. Parecía tan dedicado, declaró, que nunca pensé que podía haber engaño. El duelo de Emiliano fue breve. Al poco tiempo se le veía recorriendo la ciudad con la misma elegancia de siempre. Había heredado una fortuna considerable, pero lo que inquietaba a muchos era su calma inmutable. Mientras Durango comentaba en voz baja los extraños sucesos, él caminaba como si nada hubiera pasado. La mansión, sin embargo, se había convertido en un símbolo de misterio. Sus ventanas cerradas parecían observar a quienes pasaban, recordándoles que dentro había ocurrido algo que nadie se atrevía a nombrar. La investigación oficial comenzó en silencio, impulsada más por la curiosidad de algunos funcionarios que por denuncias formales. En 1890, 5 años después de la muerte de Josefa, el comisario Esteban Valverde recibió una carta anónima. Escrita con tinta desvaída, decía simplemente: «Las muertes de las señoras Altamira no fueron naturales. Busque en los sótanos esa nota, archivada como Documento 14A. Marcó el inicio de una pesquisa que se extendería durante meses». Valverde, un hombre meticuloso con fama de incorruptible, comenzó revisando los certificados de defunción. Inmediatamente notó irregularidades. Las firmas del doctor Murguía no coincidían con su trazo habitual, y las causas de muerte estaban redactadas con vaguedad inusual para un médico reconocido. Además, las fechas de emisión parecían alteradas. En algunos casos, el documento estaba fechado días antes de que se notificara oficialmente el fallecimiento. El comisario entrevistó al personal que había trabajado en la mansión, pero la mayoría estaba muerto, desaparecido o se negaba a hablar. Clara, la sirvienta que huyó en 1884, fue localizada en un pequeño pueblo. Su testimonio quedó registrado en el expediente. «Yo vi cosas que no debí ver». Emiliano no era cruel, pero tampoco era humano. Nos miraba como si fuéramos muebles. Las señoras lo adoraban, pero también le temían. Una noche escuché rezos en una lengua extraña. Josefa lloraba, y Emiliano le decía que todo estaba escrito, que no había otra salida. Me fui esa misma noche y juré no volver. Otros testigos confirmaron rumores inquietantes. Carruajes que llegaban de madrugada, cajas descargadas en el patio trasero, visitas de hombres desconocidos. Nadie sabía sus nombres. Algunos vestían trajes extranjeros. Parecían doctores o ingenieros, dijo un vecino. Hablaban entre ellos en voz baja, como conspirando. Valverde solicitó autorización judicial para registrar la mansión, pero el juez encargado, un conocido aliado de Emiliano, negó la petición, alegando falta de pruebas. Sin embargo, el comisario continuó recopilando información. Obtuvo copias del inventario de bienes realizado por Prudencio Villaseñor, y al revisarlo, notó discrepancias. Había menciones a habitaciones que no aparecían en los planos oficiales, y objetos de valor que nunca fueron vistos por los tasadores. En un cuaderno personal hallado entre los archivos policiales, Valverde anotó: «La casa Altamira no es una simple residencia. Hay indicios de pasadizos y cuartos sellados. Los testimonios sugieren rituales o prácticas secretas.
Emiliano es más que un heredero. Parece ser el guardián de algo que sus tías protegían. Estas palabras, escritas con trazo apresurado, nunca fueron incluidas en el informe final. Los rumores sobre Emiliano se intensificaron. Algunos decían que había viajado varias veces a Europa en secreto, aunque no existían registros oficiales. Otros afirmaban que estudiaba medicina o alquimia. Lo cierto es que, a pesar de las sospechas, el joven continuaba viviendo con discreción, expandiendo sus propiedades y manteniendo relaciones con políticos locales. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. En una entrevista de 1891, el propio doctor Murguía, ya anciano, confesó sentirse manipulado. Emiliano venía a mi consultorio con recetas ya redactadas. Me pedía que las firmara, alegando que sus tías estaban demasiado débiles para trasladarse. Siempre hablaba con tanta calma. Me hacía sentir que todo era legítimo. No sé por qué le creí. Este testimonio fue suficiente para que Valverde reabriera el caso, aunque sin apoyo institucional. La investigación adquirió un tono casi clandestino. El comisario comenzó a entrevistar a vecinos y antiguos criados en secreto, tomando notas detalladas. Descubrió coincidencias en sus relatos. Todos mencionaban el sonido de pasos a medianoche, cánticos extraños y un olor persistente a incienso y hierbas quemadas. Algunos afirmaban que la mansión parecía viva, como si sus paredes respiraran. Un antiguo jardinero, interrogado en 1892, aportó un dato perturbador. Había un sótano al que nadie tenía acceso. Lo vi una vez cuando Emiliano me pidió ayuda para mover un arcón. Había símbolos pintados en las paredes, cruces invertidas y círculos. No quise volver a entrar. Él me dijo que era un cuarto de estudio, pero no había libros, solo velas y frascos. Valverde redactó un informe confidencial dirigido al gobernador, en el que pedía autorización para registrar la casa. El documento, fechado el 3 de marzo de 1892, terminaba con una frase que aún estremece a los historiadores. Creo que estamos ante algo más grande que un simple caso de herencia. Las muertes de las hermanas Altamira no fueron naturales, y Emiliano no es simplemente un joven ambicioso. Hay en esa casa una verdad que la ciudad no está preparada para conocer. El gobernador nunca respondió. Semanas después, Valverde fue trasladado a otro distrito, y el caso quedó archivado como sin pruebas concluyentes. A pesar de ello, copias de su informe circularon entre algunos periodistas e intelectuales locales, alimentando la leyenda que ya comenzaba a rodear a Emiliano. La investigación no logró condenas ni allanamientos, pero sus hallazgos sembraron dudas que nunca se apagaron. Desde ese momento, el nombre de Emiliano dejó de ser sinónimo de respeto y comenzó a inspirar temor. Los documentos oficiales se volvieron más difíciles de conseguir, los testigos se retractaban o desaparecían, y la mansión se cerró por completo al público. Lo que Valverde había descubierto era solo la superficie de un secreto mucho más profundo. La primera pista concreta que confirmaba la existencia de algo más oscuro apareció en 1893, cuando un anticuario de Zacatecas denunció la venta de varios objetos antiguos sin registro oficial. Entre ellos, había medallones de plata con símbolos extraños y libros en latín y francés, todos supuestamente pertenecientes a la familia Altamira. El comerciante afirmó que los artículos le habían sido entregados por un intermediario que decía trabajar para Emiliano. Nunca había visto inscripciones así, declaró. No eran cruces ni signos religiosos comunes. Eran dibujos circulares, como mapas estelares. Esta denuncia, ignorada por las autoridades locales, fue el inicio de una investigación paralela dirigida por periodistas y coleccionistas privados. Poco después, un arquitecto contratado para valorar terrenos adquiridos por Emiliano presentó un informe confidencial. Afirmaba que en el subsuelo de la mansión existían túneles que conectaban con casas vecinas demolidas años atrás. Los planos mostraban galerías estrechas y cámaras ocultas. Según el arquitecto, esas estructuras eran más antiguas que la propia mansión, posiblemente construidas en tiempos coloniales. Hay evidencia de modificaciones recientes, escribió. Se han reforzado las paredes y se han instalado puertas de hierro. Nadie supo explicar por qué Emiliano invertía dinero en mantener pasajes subterráneos que ya no tenían uso aparente. Ese mismo año, un periodista de El Correo del Norte, Ignacio Rentería, logró infiltrarse en la propiedad con la ayuda de un antiguo mozo.
Su reportaje, publicado en abril de 1893, causó conmoción. Describía habitaciones selladas, espejos cubiertos y un sótano decorado con símbolos pintados a mano. Era como entrar en una iglesia al revés, escribió Rentería. Los altares estaban formados por cráneos de animales y velas negras. Había libros abiertos en idiomas que no pude reconocer. El artículo fue censurado 2 días después, y Rentería desapareció misteriosamente semanas más tarde. Los rumores sobre prácticas esotéricas se intensificaron. Vecinos aseguraban que escuchaban cánticos en lenguas extranjeras a medianoche. Algunos afirmaban haber visto luces parpadeando en el jardín, como si alguien caminara con faroles. Había noches en que parecía haber fiesta en la casa, declaró un lechero, pero nunca vi salir ni entrar a nadie. Un hallazgo más inquietante surgió de los archivos parroquiales. Un sacerdote anónimo dejó una nota manuscrita donde afirmaba haber escuchado confesiones de actos prohibidos de una mujer anciana, probablemente Josefa Altamira. En el escrito decía: ella hablaba de pactos sellados con sangre, de mantener a su sobrino como heredero no solo de bienes, sino de algo más antiguo. Mencionó la protección de los guardianes y que la familia debía cumplir su parte para conservar su poder. Este documento, archivado sin fecha, reforzaba la idea de que las hermanas y Emiliano compartían secretos que trascendían lo económico. El interés de coleccionistas extranjeros también creció. Algunos investigadores señalan que, entre 1892 y 1894, varios europeos visitaron Durango para intentar comprar piezas de la colección Altamira. Aunque no hay pruebas directas, se cree que Emiliano mantuvo reuniones privadas con estos hombres, vendiéndoles artefactos de procedencia dudosa. Una carta hallada en un archivo privado en París, firmada por un anticuario francés, mencionaba la extraña serenidad del joven heredero y su obsesión por los símbolos astrales. A pesar de la censura y el silencio oficial, el mito alrededor de Emiliano empezó a crecer. La gente decía que nunca envejecía. Su apariencia era la misma que 5 años atrás. Otros aseguraban que lo habían visto caminando solo por los túneles subterráneos, llevando consigo lámparas de aceite. Se movía como si conociera cada piedra, relató un antiguo guardia nocturno de la zona. Los informes privados recopilados por Valverde, el comisario trasladado, se convirtieron en piezas clave para los curiosos. En ellos se describe una red de símbolos esculpidos en piedra, algunos idénticos a los encontrados en códices prohibidos de la colonia. Valverde escribió: no son simples decoraciones, representan constelaciones y rituales de invocación. Hay evidencias de que los Altamira han custodiado estas marcas por generaciones. Emiliano parece haber heredado algo más que una fortuna. Heredó un papel dentro de una tradición secreta. El clímax del escándalo llegó cuando, en octubre de 1894, un incendio parcial destruyó el ala este de la mansión. Los bomberos encontraron habitaciones llenas de libros carbonizados y estatuillas metálicas fundidas. Según informes, Emiliano permaneció sereno mientras la casa ardía. Ordenó a los trabajadores que salvaran un solo cofre negro. Nadie supo qué contenía, pero lo guardó bajo llave en el sótano principal. Tras el incendio, la casa fue reforzada y las ventanas tapiadas. Lejos de disipar las sospechas, estos hechos consolidaron el aura de misterio. La mansión Altamira dejó de ser una simple residencia. Se convirtió en el epicentro de leyendas sobre sociedades secretas y rituales prohibidos. Para muchos, Emiliano ya no era solo el heredero ambicioso, sino el custodio de conocimientos oscuros que sus tías habían protegido durante décadas. Y mientras la ciudad avanzaba hacia la modernidad, la mansión seguía siendo una sombra imponente, un recordatorio de secretos que nadie se atrevía a investigar a fondo. El incendio no frenó las sospechas, las intensificó. A partir de 1895, periodistas y cronistas locales comenzaron a visitar Durango con el propósito de investigar la historia de la mansión Altamira. Sus reportajes, muchos de ellos publicados en periódicos independientes, hablaban de pasillos interminables, habitaciones selladas con ladrillos recientes y cofres metálicos que los trabajadores movían bajo estricta vigilancia. Emiliano, lejos de ocultarse, recibía a algunos visitantes con cortesía, pero nunca permitía que cruzaran más allá del vestíbulo. Sus modales eran perfectos,
escribió un reportero de El Observador del Norte. Pero su mirada no era de hombre común. Era fría, calculadora, como si siempre supiera más de lo que decía. La prensa extranjera también empezó a interesarse. En 1896, un investigador británico, Thomas Redgrave, llegó a Durango para estudiar supuestas reliquias coloniales de la familia. Su diario, encontrado en Londres décadas después, ofrece un testimonio inquietante. Fui recibido con respeto, pero al entrar sentí un aire pesado, sofocante. Emiliano me mostró algunos objetos, medallones, mapas celestes, códices antiguos. Cuando pregunté por su procedencia, sonrió y dijo: «Estas piezas no tienen edad, siempre han estado aquí». Esa noche, al regresar a mi hotel, sentí que alguien me seguía. Me marché de la ciudad al amanecer. Los rumores sobre desapariciones aumentaron. Entre 1895 y 1897, 3 trabajadores contratados para reforzar los túneles subterráneos no regresaron a sus hogares. Las autoridades atribuyeron las ausencias a migración o abandono de empleo, pero sus familias insistían en que jamás habían dejado Durango. Una esposa declaró ante el comisario Valverde, ya retirado: «Mi marido me escribió una nota el último día. Decía que estaba trabajando en una sala que parecía iglesia, pero sin imágenes. Dijo que había ojos en la pared. No volví a saber de él». El propio Valverde, aunque ya no tenía cargo oficial, retomó su investigación por cuenta propia. Sus cuadernos revelan que logró sobornar a un antiguo criado de Emiliano para obtener planos de los sótanos. Los dibujos muestran una estructura laberíntica con cámaras circulares y símbolos grabados en las paredes. En una de sus notas, escribió: «Los túneles no son obra reciente. Pertenecen a un tiempo anterior a la colonia. Los Altamira no construyeron esta casa para vivir. La construyeron para proteger algo». En 1897, un hecho estremeció a la ciudad. Ignacio Rentería, el periodista que había escrito sobre los símbolos en los sótanos antes de desaparecer, fue encontrado muerto en un barranco, su cuerpo irreconocible por el estado de descomposición. Junto a él había una libreta parcialmente quemada con dibujos de estrellas y círculos. Las autoridades declararon su muerte accidental, pero muchos lo consideraron una advertencia. El mito de Emiliano creció. Algunos decían que practicaba ciencias prohibidas, que buscaba la llave de la eternidad. Otros aseguraban que lo habían visto en ceremonias nocturnas, rodeado de personas encapuchadas. Sin embargo, no había pruebas concretas. Él seguía siendo un ciudadano respetable, benefactor de obras públicas y dueño de extensas propiedades. Su fortuna parecía inagotable, aunque raramente la exhibía. Era el hombre más rico y más invisible de Durango, comentó un comerciante de la época. Una carta fechada en 1898, escrita por un sacerdote jesuita de Guadalajara, ofrece otra perspectiva. «He sido informado de que en Durango existe una familia guardiana de símbolos antiguos, vinculados a las estrellas. Me piden que intervenga, pero siento que no es prudente. Ese joven, Emiliano, tiene un poder que no proviene del dinero». Esta carta, nunca enviada, fue hallada en los archivos de la orden décadas después. Los rumores llegaron a tal punto que incluso los políticos locales comenzaron a distanciarse de Emiliano. Sus apariciones públicas se volvieron escasas. Prefería comunicarse a través de emisarios. Sin embargo, su influencia seguía intacta. Nadie se atrevía a desafiarlo. La mansión, tras el incendio, había sido reforzada con muros más gruesos y ahora parecía una fortaleza más que una residencia. Los vecinos comentaban que, de noche, se escuchaban sonidos metálicos provenientes del subsuelo, como maquinaria en movimiento. En 1899, un ingeniero francés que trabajaba en el ferrocarril escribió en su diario: «Durango es una ciudad tranquila, excepto por esa casa. He pasado frente a ella y he sentido que me observaban desde las ventanas tapiadas. Pregunté por su dueño y todos bajaron la voz. Algunos dicen que nunca envejece. Si esto es cierto, no es un hombre». Estas palabras, aunque exageradas, reflejaban el miedo colectivo que rodeaba a Emiliano. La historia alcanzó una dimensión legendaria. Ya no se trataba de muertes sospechosas, ni de una herencia disputada, sino de un hombre que parecía trascender el tiempo, guardando secretos que ni siquiera las autoridades querían tocar. Los archivos de Valverde,
con sus dibujos y testimonios, empezaron a circular clandestinamente, convirtiéndose en la base de relatos populares que describían la mansión como un santuario de lo prohibido. A finales del siglo XIX, Emiliano era un personaje rodeado de misterio absoluto. Había logrado consolidar una red de poder económico, político y simbólico. Y mientras Durango se modernizaba con tranvías y luz eléctrica, su casa permanecía anclada en el pasado, como si fuera ajena al paso del tiempo. Lo que pocos sabían era que el verdadero horror aún no había sido revelado. El cofre negro rescatado durante el incendio contenía algo que explicaba todo el silencio, todo el miedo. Pero ese secreto seguiría oculto por muchos años más, alimentando las historias que harían de Emiliano una leyenda. El siglo XX llegó a Durango con tranvías eléctricos, edificios nuevos y una sensación de progreso que contrastaba con la sombra persistente de la mansión Altamira. Para entonces, Emiliano era ya un hombre de 40 años, pero quienes lo veían aseguraban que su aspecto no había cambiado en más de 2 décadas. Su cabello seguía oscuro, su postura erguida y su piel sin arrugas visibles. Parecía detenido en el tiempo, comentó en 1908 un fotógrafo que intentó retratarlo. Aceptó posar, pero la imagen salió velada. Nunca me había pasado algo así. La casa, entretanto, se había convertido en un mito urbano. Los niños del barrio contaban historias sobre luces que parpadeaban detrás de las ventanas tapiadas, y los adultos evitaban pasar frente a sus muros al anochecer. En las cantinas, los hombres susurraban rumores, que Emiliano había hecho un pacto con fuerzas desconocidas, que su fortuna no provenía de minas ni haciendas, sino de algo más oscuro. Un vendedor ambulante relató que, al entregar mercancías, vio marcas talladas en el portón. Eran símbolos como estrellas, pero deformadas, y una figura que parecía un ojo. La desaparición de personas continuó, aunque de manera esporádica. Entre 1900 y 1910, varios trabajadores temporales dejaron de ser vistos tras aceptar empleos en la casa. Ninguna denuncia prosperó. La policía consideraba que eran hombres que habían partido a Estados Unidos en busca de trabajo. Sin embargo, una carta fechada en 1902, escrita por un carpintero desaparecido, sugiere otra historia. Nos hicieron reforzar una puerta de hierro en el sótano. No preguntamos qué había detrás, pero escuchamos ruidos, como respiración. La misiva fue encontrada años más tarde entre los papeles de Valverde, quien había continuado investigando hasta su muerte. En 1911, durante la Revolución Mexicana, varios soldados intentaron requisar la mansión. Según el testimonio de un oficial, Emiliano los recibió solo, vestido con un traje impecable. Nos habló con calma, sin levantar la voz. Cuando salimos de allí, el capitán ordenó no volver. Dijo que esa casa estaba bajo protección especial. Lo más extraño fue que los revolucionarios nunca ocuparon la propiedad, a pesar de confiscar residencias vecinas. Ese mismo año, un incendio misterioso consumió parte del archivo municipal. Muchos documentos relacionados con la familia Altamira desaparecieron, incluidos los informes de Valverde. Algunos creyeron que fue casualidad, pero otros lo interpretaron como una maniobra para borrar rastros. Aún así, copias de ciertos expedientes sobrevivieron, escondidas en archivos privados, alimentando la creciente leyenda. El rastro de Emiliano se vuelve difuso después de 1920. No hay registros oficiales de su muerte. Algunos dicen que abandonó la ciudad y se trasladó a Europa. Otros aseguran que nunca salió de la mansión. Lo cierto es que, cuando se intentó subastar la propiedad en 1935, nadie reclamó la herencia. Un inspector que visitó el lugar para evaluar su estado describió una escena inquietante. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero las velas parecían haber sido apagadas hacía poco. En una mesa había una taza de té todavía con restos secos. Era como si alguien acabara de levantarse y se hubiera desvanecido. Durante décadas, la mansión permaneció cerrada. Los curiosos que se atrevieron a entrar, exploradores urbanos, historiadores aficionados, dejaron relatos que coinciden en detalles perturbadores. Espejos cubiertos, símbolos grabados en piedra, túneles colapsados y habitaciones circulares con techos abovedados. En una de esas cámaras encontraron el cofre negro. Estaba vacío. Las leyendas se multiplicaron.
Algunos decían que Emiliano había descubierto un secreto para prolongar la vida, que había vendido su alma o que era guardián de un conocimiento ancestral traído desde tiempos prehispánicos. Otros aseguraban que su figura seguía apareciendo en los alrededores, siempre vestido de negro, caminando en silencio por calles vacías. En 1978, un equipo de arqueólogos exploró oficialmente los túneles bajo la mansión. Hallaron restos humanos, algunos de más de un siglo, y objetos rituales imposibles de catalogar. Entre los informes oficiales se menciona un altar de piedra con inscripciones que no coincidían con lenguas indígenas conocidas. Sin embargo, la investigación fue interrumpida abruptamente. El sitio fue declarado peligroso y cerrado al público. El informe final fue archivado como confidencial. Hoy, la mansión Altamira sigue en pie, cubierta de enredaderas y rodeada de historias que se niegan a morir. Los vecinos más viejos aseguran que, en noches de luna llena, se escuchan pasos en el patio central y murmullos en lenguas desconocidas. Nadie se atreve a acercarse. La ciudad ha crecido a su alrededor, pero la casa sigue siendo una isla de silencio. Algunos investigadores creen que Emiliano nunca murió, que simplemente desapareció. Otros piensan que su cuerpo descansa en alguna cámara secreta, junto a los objetos que protegió durante toda su vida. Lo cierto es que su figura se ha convertido en parte del folclore de Durango. Un hombre que sedujo a sus tías, heredó una fortuna inconmensurable y guardó secretos que quizás nunca debieron salir a la luz. Y mientras el portón de hierro sigue cerrado, oxidado por el tiempo, la sensación persiste. Algo habita allí dentro, esperando. No importa cuántos años pasen, la historia de Emiliano Altamira sigue viva, como si él mismo aún caminara entre nosotros. Tal vez lo hace, tal vez siempre lo hará.